sur y del norte, del este y oeste, de todo lugar. Caminos y valles recorro, llevando socorro, queriendo ayudar. Mensaje de paz es mi canto, y cruzo montañas y voy hasta el fin. El mundo no me satisface, lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Yo sé que no tengo la edad ni la madurez de quien ya vivió, mas sé que es de mi propiedad buscar la verdad y gritar con mi voz. El mundo va herido y cansado de un negro pasado de guerra sin fin. Hoy teme la bomba que hizo, la fe que deshizo y espera por mí. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches. Los que están en Colombia, en México, en Estados Unidos, en Canadá. Vamos a tener la oportunidad hoy, si el tiempo nos rinde, de tener 3 reflexiones muy sencillas sobre esta parte técnica de nuestro curso de los proclamadores de la palabra. Voy a entrar en materia inmediatamente para hablar de la voz y sus características como el arte de proclamar la palabra de Dios. La voz como un instrumento fundamental para proclamar. Es muy interesante, por ejemplo, la imagen cómo se abre un leccionario iluminado, simbolizando que la voz del proclamador debe hacer resonar la escritura en medio de la comunidad. La proclamación no es simplemente una lectura en voz alta, sino que es un servicio de la liturgia. ¿Qué hace el proclamador? Presta su voz para que el mensaje de Dios llegue vivo a la asamblea. Un libro que está cerrado, un libro que se abre y un proclamador que le da vida a un texto. Por eso hemos ido coleccionando todas estas reflexiones en las noches para darnos cuenta de lo grandioso que es este ministerio. Es importante conocer las características de la voz, aprender a utilizarla correctamente, porque una voz bien educada permite comunicar el mensaje con claridad y profundidad. Si fuéramos a ponerle como un objetivo a esta primera sesión de esta noche, tenemos que decir que es necesario descubrir cómo la voz puede convertirse en un instrumento digno para proclamar la palabra. Aquí viene entonces un elemento que me parece muy concreto y es la voz al servicio de la palabra. El proclamador no es
el protagonista de la liturgia. El verdadero centro es la palabra que se anuncia. La voz es simplemente el instrumento que permite transmitir ese mensaje. A través de la proclamación, es importante que nosotros entendamos que la voz es el instrumento que permite transmitir ese mensaje. A través de la proclamación, la palabra llega a la asamblea reunida. Por eso la voz debe ser clara, debe ser digna, debe ser respetuosa. Proclamar no significa solamente leer un texto, sino transmitir el mensaje de Dios con convicción. Cuando la voz se utiliza correctamente, ayuda a que la comunidad escuche con atención y comprenda el mensaje. Y de esta manera, un proclamador se convierte en un mediador entre la Escritura y el pueblo de Dios. Entonces, me parece que aquí ese diagrama o esa infografía, como lo queramos llamar, me parece que es importantísimo para saber cuál es el puesto que nosotros tenemos que ocupar. ¿Qué es la voz? Es el sonido producido por el aire que sale de los pulmones y hace vibrar las cuerdas vocales. Este proceso transforma el aire en un sonido y permite la comunicación verbal. También se presentan los elementos principales de la voz: intensidad, timbre, tono, duración. Cada uno de esos elementos influye de una manera más consciente. El proclamador necesita conocer cómo funciona su voz para poder mejorar su proclamación. Cuando se entiende el funcionamiento de la voz, es más fácil controlar su volumen, su tono y su ritmo durante la lectura. Entonces, todo esto unido a lo que habíamos dicho de la comunicación verbal y no verbal, de la respiración de la voz, va siendo entonces un conjunto de elementos que es necesario que nosotros tengamos en cuenta como proclamadores de la palabra. La voz no solo transmite una palabra, no transmite también una emoción. Esa necesidad, por ejemplo, de conocer una lectura, de conocer una narración, de conocer un libro de la Sagrada Escritura, porque a través de la voz se pueden expresar sentimientos como alegría, confianza, tristeza o sorpresa, y la forma como se pronuncian las palabras puede cambiar completamente el sentido del mensaje. Por eso la proclamación debe realizarse con convicción, con autenticidad. Siempre que preparo una lectura, me tengo que preguntar, ¿qué sentimiento hay en esta lectura? Para que la voz misma exprese lo que hay dentro de la lectura, porque una voz monótona o indiferente puede hacer que el mensaje pierda fuerza. En cambio, una voz expresiva ayuda a que la comunidad perciba la profundidad del texto bíblico. El proclamador debe aprender a dejar que el sentido del texto se refleje en su voz. Y así la proclamación se vuelve más viva, se vuelve más significativa para quienes escuchan. Entonces, me parece que esto es un elemento que tenemos nosotros que trabajar y que tenemos que aplicar también en nuestro ejercicio como proclamadores de la palabra.
Hay unos elementos de la comunicación y esta presentación muestra que la comunicación no depende únicamente de las palabras. Según este esquema, el lenguaje corporal representa aproximadamente el 45% de la comunicación. El tono de la voz representa cerca del 20%, mientras que las palabras representan alrededor del 35%. Esto significa que la forma de decir algo es tan importante como lo que se dice. En la proclamación litúrgica es fundamental tener presencia, tener una voz clara, tener una buena pronunciación, porque esto va a hacer que realmente la palabra que se vehicula a través de nuestra voz llegue a una comunidad. ¿Qué debe cuidar un proclamador? Tanto como su expresión corporal como su voz. Cuando estos elementos trabajan juntos, la comunicación se vuelve más efectiva. Y de esta manera el mensaje bíblico llega con mayor claridad a la asamblea. Entonces, bien interesante estos elementos que vemos ahí. El tema de la respiración, que es la base de una buena voz. Sin una respiración adecuada es imposible mantener una voz firme, estable, porque la respiración tiene sus dos momentos principales, la inspiración y la expiración. Al inhalar se toma el aire necesario para hablar y al exhalar se produce el sonido. Cuando la respiración es profunda y controlada, la voz se vuelve más clara. También permite controlar mejor la salida del aire durante la proclamación y esto ayuda a evitar el cansancio vocal, mantener un ritmo adecuado de la lectura y por eso el proclamador debe aprender a respirar correctamente antes y durante la proclamación. Ahora, por ejemplo, viene Semana Santa y las celebraciones son mucho más intensas. Necesitamos que todos estos elementos se vayan conjugando de una manera muy eficaz. El tema de la vocalización, que consiste en pronunciar claramente cada sonido de las palabras. Y para lograr una buena vocalización intervienen los labios, la lengua, el paladar, los maxilares. Y estos órganos trabajan juntos para producir sonidos claros y comprensibles. Cuando la vocalización es correcta, las palabras se entienden con facilidad. En cambio, una mala vocalización puede dificultar la comprensión del mensaje. El objetivo de la vocalización es lograr un sonido claro, bien definido. El proclamador debe esforzarse por pronunciar cada palabra con claridad y de esa manera la asamblea va a poder escuchar y comprender el texto bíblico sin ninguna dificultad. Cada herramienta, cada una de estas reflexiones, pues va haciendo que nuestro trabajo se vuelva dispendioso. Lo reconocemos. Alguna de las proclamadoras había dicho, ahorita siento como más temor cuando voy a leer, cuando voy a proclamar, porque tengo que integrar una cantidad de realidades. Está, por ejemplo, la articulación, que se refiere a los movimientos y que permite pronunciar correctamente cada una de las palabras. Una buena articulación que favorece la claridad, la comprensión del mensaje. Y cuando las palabras se articulan bien, el texto se entiende mejor. Por eso es importante pronunciar todas las sílabas y no arrastrar las palabras.
Recuerden que nosotros culturalmente, de acuerdo a la región, como lo es toda América Latina y el lugar donde vivimos, pues sabemos, a veces tenemos algunas dificultades en la pronunciación también de las palabras, o porque no podemos pronunciar bien una R, o porque no pronunciamos una S, o nos comemos algunas letras. Todo esto depende de uno de ejercicio. Muchas veces el nerviosismo o la rapidez hacen que algunas sílabas se pierden. Y esto dificulta la escucha de la asamblea. Proclamador debe leer con el alma, pero también con calma, por la cuestión de que uno enfrentarse, por ejemplo, a una asamblea en una catedral va a ser muy distinto a una capilla más pequeña donde uno de pronto puede ver a todo el mundo. Entonces hay que prestar atención a la pronunciación de cada palabra, porque si esa articulación es clara, pues es una forma de respeto también hacia la palabra y hacia la comunidad que escucha. Las cualidades de la voz eh, influyen en la manera como nosotros transmitimos. Entre las principales se encuentran el volumen, la intensidad, el timbre. El volumen se refiere a la fuerza con la que se escucha el sonido. La intensidad indica la energía con la que se emite la voz. Y el timbre es la característica particular que distingue una voz de otra. Cada persona tiene un timbre propio que hace única su voz. El proclamador debe aprender a utilizar estas cualidades de una manera equilibrada. Una voz demasiado fuerte puede resultar muy incómoda, mientras que una voz muy tenue, una voz muy débil, puede dificultar también la escucha. Y el equilibrio entre estas cualidades va favoreciendo una proclamación clara y agradable. Esto lo vamos logrando básicamente con los ejercicios y con la posibilidad de ir todos los días haciendo esta labor de proclamadores. La gente siempre pregunta, ¿cómo hago para que se me quite el miedo? Pues haciendo lo que le da miedo, porque esa es una forma también de uno poderlo mitigar. El tono de la voz se refiere a la altura del sonido y puede variar entre agudo, entre medio, grave. En la proclamación es importante evitar la monotonía, porque una lectura monótona puede hacer que la asamblea pierda la atención. Lo que llamamos esos tonos que son como un sonsonete, decimos aquí en Colombia, como un tono plano, como un tono recto, y por eso es necesario utilizar variaciones tonales que acompañen el sentido del texto. Las diferentes entonaciones ayudan a resaltar las ideas principales, por ejemplo, del mensaje bíblico. Ahora lo vamos a ver en la otra clase, cómo es necesario que hagamos un énfasis para poder entonces detectar esas palabras o esas frases que llevan un tema específico. Sin embargo, estas variaciones deben ser naturales y no exageradas. El proclamador no debe dramatizar el texto, sino comunicarlo con sobriedad. Un buen manejo del tono hace que la proclamación sea más dinámica y más expresiva. Entre más natural, con la fuerza que debe tener, mucho mejor, sin necesidad de hacer como un cantado de la lectura o tonos postizos, nada de esto. Que vaya a llevar también como a unas lecturas sinópticas donde la gente tiende de pronto a cansarse. El tema de la velocidad es un elemento importantísimo en la proclamación porque hablar demasiado rápido puede impedir que la asamblea comprenda el mensaje. Por otro lado, hablar demasiado lento puede resultar pesado y dificultar la atención. Por eso es necesario mantener un ritmo equilibrado.
en la diapositiva que estamos viendo, se menciona, por ejemplo, la velocidad promedio de unas 125 palabras por minuto. Este ritmo permite que las palabras se escuchen con claridad. Además, facilita la comprensión de lo que estamos leyendo del texto bíblico y es necesario que ahí tratemos de aplicar esas palabras, que sea la proclamación sea clara, pausada, pero también bien articulada para tomar un poco lo que decíamos en la diapositiva anterior. Entonces, hablar demasiado rápido, no, ese no es el camino. Y tampoco demasiado lento, porque esto puede traer también un poco de cansancio en la misma asamblea. El tema del ritmo, de la pausa y del énfasis, que son cosas que vamos a ver a continuación. El ritmo y la pausa y el énfasis son tres elementos fundamentales de la misma proclamación. El ritmo da un dinamismo al discurso, en este caso, por ejemplo, a la lectura, y permite que el texto fluya naturalmente. Las pausas ayudan a que la asamblea tenga tiempo para comprender lo que escucha. También permiten al lector respirar adecuadamente. El énfasis consiste en resaltar las palabras más importantes del texto. Estas tres herramientas ayudan a transmitir mejor el mensaje bíblico. Y cuando se utilizan correctamente, la proclamación se vuelve más clara y significativa. El objetivo es que la palabra resuene con fuerza en el corazón de la comunidad. El que tenga oídos que oiga. Ese ejemplo nos ayuda también mucho a entender sobre todo estos elementos del ritmo, de la pausa y del énfasis. El cuidado de la voz. Para mantener una voz saludable es importante hidratarse adecuadamente. También es recomendable evitar gritar o forzar la voz. Dormir bien ayuda a que la voz se mantenga fuerte y estable. Es aconsejable evitar el tabaco, el alcohol, ¿sí? Reducir el estrés. También contribuye a una mejor calidad vocal. Cuidar la voz es una forma también de respetar el ministerio que se ejerce. El proclamador debe recordar siempre que su voz está al servicio de la palabra. Unas recomendaciones para los proclamadores. Antes de proclamar, hay que leer entonces el texto previamente. Esto permite comprender el mensaje y evitar errores durante la lectura. Ejercicios como los que habíamos dicho en la clase anterior de el corazón de la recorazonería nos va a ayudar a hacer un cierto calentamiento también antes de salir a la asamblea. Es conveniente practicar la pronunciación de palabras difíciles. A veces la que menos parece difícil, pues de pronto nos va a encunetar o no va a permitir que la lectura sea muy fluida. De esas palabras que más confianza nos dan, de una de otra forma son las palabras que más nos traicionan en el momento de proclamar. Cuidar la respiración ayuda a mantener la estabilidad de la voz. El proclamador debe aprender también a utilizar correctamente el micrófono. Y todo esto contribuye a una proclamación más clara y segura. Importante esta idea, donde nos dice recordar. La palabra se proclama y no se recita. Es decir, se comunica un mensaje vivo, pero
sin hacer un dramatizado en el ambón, porque no nos corresponde. Bien. Quisiera utilizar estos 6 minutos para que hagamos una retroalimentación. A ver, ¿qué nos queda claro y qué exigencias nos plantea también esta temática? Y cerramos a las 7:30 en punto. A ver, ¿quién quiere participar? ¿Qué tal este mensaje que hemos hecho en la primera parte de esta noche? Está Héctor, Gloria, María Lourdes, José Ramírez. Adelante, Héctor. Padre, muy buenas noches. ¿Cómo me le va? Parroquia Santísimo Redentor, Bogotá. Su práctica esta noche, no sé, padre, nosotros los viejos, si nos acordamos de un programa recién que estaba en la televisión aquí en Colombia que se llamaba Concurso con la Historia y se caracterizaba porque uno se sentaba al frente de la pantalla y a los 5 minutos se quedaba dormido por el tono de las personas que hablaban. Entonces, eso nos indica que nosotros, como proclamadores, número uno, tenemos que hacer la acentuación perfecta, comas, puntos, punto y coma, separando las frases y dejando todo claro. Si nosotros lo entendemos, las otras personas lo van a entender. Cuando nosotros tenemos un tono de voz repetitivo, hacemos que las personas se cansen, se duerman, lo que usted dice, que lo que uno pronuncia no llegue a la asamblea. Entonces es de vital importancia que nosotros, mientras estamos haciendo la práctica, lo hagamos, nos paremos ante un espejo y empecemos a leer algo, leer la Biblia y nos vamos mirando si lo estamos haciendo bien o no, sea, haciendo la acentuación correcta y es la forma, pienso yo, que es más fácil de practicar todo lo que usted nos acaba de explicar hoy, ¿cierto, padre? Así es. Muchas gracias, Héctor. María Lourdes, buenas noches. José, buenas noches. Hola, padre, buenas noches. Buenas noches, padre. Bueno, interesante lo de la voz, la comunicación, de hablarle a la gente, de hacer las pausas con los signos de puntuación, pues nos van ayudando a transmitir bien el mensaje. A todo lo que ya hemos tratado de interiorizarlo para que al momento de proclamarlo, pues realmente incendiado nuestro corazón, prenda fuego en el de la comunidad. Sí es interesante hacer los ejercicios de dicción como el corazón de la corazonería, la tarea que me dejó padre. Eso sí me costó trabajo, no crea que fue tan fácil. Y bueno, a partir de esos ejercicios de dicción, alguien algún día que empezaba me preguntaba y entonces le decía yo, bueno, todas esas palabras que de pronto te parezcan a ti nuevas, pues búscala en el diccionario y eso te va a ayudar a que tú lo entiendas y así lo transmitas de esa manera, que lo va a entender las personas también. Y sí, se va encontrando uno, a pesar de que de pronto ya lleve tiempo ahí, ya haya 1, 2, 3 años proclamando, hay términos que son realmente nuevos para mí. El otro día leíamos Joatán del rey David y yo decía, "Ah, caramba, yo no tenía idea quién era y se va haciendo uno como esa oportunidad de conocer y a la vez transmitir a la comunidad. Eso va en favor de lo que es la voz para que el mensaje llegue apropiadamente. Esa es mi intervención, padre, gracias. El Elquiade, buenas noches. Muy buenas noches, padre, desde México. Así como es recomendable dirigirse a algunas fuentes bibliográficas para complementar todo lo que usted amablemente nos está transmitiendo, es posible también
dirigirse a una serie de audios en los que se trate sobre este particular tema en cuestión, porque a veces nos da muchísimo rumbo el hecho de escuchar otras voces ya prestigiadas en cada uno de nuestros países y la forma en que se dirigen ante la asamblea. Y yo creo que de alguna manera muy práctica, muy técnica, pues resumen todas las indicaciones que usted en lo teórico nos está brindando. Gracias, padre. Buenas noches. Elisa, buenas noches. Buenas noches. A ver. Buenas noches, padre, y a todos, ¿no? Me queda claro el control que uno tiene que tener de la respiración, el cuidado de la voz y sobre todo que hay que proclamar con el alma, pero con calma, ¿no? Que todo lo que uno proclama lo haga con el corazón para que la asamblea comprenda lo que uno proclama. Muchas gracias. María Lourdes, buenas noches. Eugenia, buenas noches. Buenas noches, padre. Buenas noches con todos desde Winnipeg. A mí se me queda muy profunda la frase que decía que nuestra voz es la portadora de la palabra de Dios y que deberíamos cuidar mucho cómo hablamos. O sea, no solamente en el tema de la proclamación, sino que ahí decía que uno no debe gritar, o sea, las formas como uno debe cuidar su voz y realmente es un instrumento muy valioso que debemos tenerle muchísimo cuidado y bueno, que también tenemos que cuidar nuestro corazón, porque lo que sale de nuestra boca es lo que viene de nuestro corazón también. Y los puntos muy importantes que también me queda muy claro es el tema de la modulación de la voz, que no sea monótona, mantener respetar los puntos, los signos de puntuación, hacer esos espacios y bueno, tratar de descubrir en la lectura qué parte de la lectura necesita esa acentuación, que es la parte más importante, en la que se tiene que como que dar más énfasis para que la audiencia pues pueda saber qué es lo que en sí se tienen que llevar ellos a casa, ¿no? Muchas gracias, padre. Preparamos el segundo mensaje de esta noche y ya en un minuto iniciamos la segunda parte. Este nos va a hablar sobre el tono, la variación vocal y el manejo de la intención. A ver, todos estos temas son pequeños porque tampoco hay que reflexionar como de manera muy larga tampoco sobre los temas para no agotarlos. Nos va a ayudar a entender que el manejo de la voz en la proclamación de la palabra es importante porque no solo nosotros leemos un texto en voz alta, como lo decíamos al inicio, sino que transmitimos un mensaje vivo que Dios dirige a su pueblo. Aquí podemos traer una persona experta en comunicación oral, en expresión oral, pero nosotros necesitamos unos ciertos matices que nos ayuden a entender que la voz del proclamador es un instrumento al servicio de la palabra. Entonces, cuando hablamos del tono, de las variaciones vocales, de la intención, permiten que el texto bíblico cobre vida.
y llegue al corazón de la misma comunidad. Esta formación busca ayudar al lector a ser más consciente de que como usa su voz, a veces puede cometer errores. Lo puede estar haciendo bien o de pronto hay algunos vicios que es necesario corregir. La gente habla mucho, por ejemplo, cuando nosotros proclamamos de un sonsonete que a veces tenemos en la vida parroquial, como un cantadito de las lecturas. Eso es importante que nos lo digan para poderlo corregir. Porque cada palabra proclamada puede ser comprendida, sentida y acogida por la asamblea, pero depende también de cómo nosotros la llevemos. El proclamador debe aprender a manejar su voz con naturalidad y con reverencia. Y de esta manera la proclamación se convierte en un verdadero ministerio al servicio de Dios y de la iglesia. Se me queda mucho esto, la proclamación no es solo leer, porque leer un texto y proclamar la palabra, pues tiene su diferenciación. Leer consiste en decodificar una palabra, en transmitir una información, y es un acto más mecánico que puede realizarse sin implicaciones personales. En cambio, proclamar significa, y yo diría que nos hemos gastado como todo el tiempo del curso para llegar a esta diferenciación, comunicar un mensaje vivo que viene de Dios. Porque ¿quién es el proclamador? El que se convierte en un mediador entre la escritura y la comunidad. No solo transmite una palabra, sino que sirve a la comunidad dando voz a la palabra divina. Y esto implica conciencia, fe, responsabilidad. El lector no habla en nombre propio, sino que presta su voz para que la palabra resuene en la asamblea. Por eso la proclamación exige una preparación espiritual, que fue todo nuestro primer módulo. Una comprensión del texto y una comunicación más clara y más expresiva. Bien, ¿dónde está la trampa de esto que llamamos monótono, lineal, aburrido, sonsonete? Tenemos muchos errores. La lectura monótona, cuando el lector utiliza siempre el mismo tono de voz, habla demasiado rápido o carece de expresividad, ¿sí? Las personas que son públicas, la gente dice, bueno, pero es que hoy escuchaba yo algo, bueno, no son comparaciones que no vienen al caso, pero hay personas que cuando hablan son también insípidas en sus expresiones, porque no hay ninguna emoción que los acompañe. Entonces, ¿qué hace? El mensaje pierde fuerza. Y la monotonía hace que la proclamación suene mecánica y sin vida. Por eso muchas veces la gente se duerme. El lector baja la voz al final de las frases y esto va haciendo perder la fuerza de la proclamación y va generando un ritmo repetitivo. El resultado es que la palabra no logra tocar el corazón de la asamblea. Esta diapositiva anterior tenía un corazón en el rostro de la persona. Este va a ser el mensaje de esta reflexión que estoy haciendo. Porque el resultado es que la palabra no logra tocar el corazón de la comunidad, aunque el texto sea muy profundo. La forma de proclamarlo impide que sea comprendido plenamente. La lectura plana transforma un mensaje vivo en un discurso sin dinamismo. Por eso es necesario aprender a variar la voz. Cuando hablábamos ahorita, a ver qué sentimiento hay en esta lectura, respetar el sentido del texto y dar un espacio también a las pausas. Entonces,
Esto es importantísimo. ¿Por qué la monotonía cansa? Mire, por muchas cosas. Porque cuando la voz se vuelve repetitiva, predecible, el cerebro deja de prestar atención. Entonces, la mente humana necesita variaciones para mantenerse activa y receptiva. Cuando ustedes hagan sus ejercicios allá en la parroquia, guarden mucho ese concepto. Una voz monótona produce cansancio mental y la gente hace una desconexión emocional de la lectura. El diagrama que tenemos está muy interesante porque en negro y en blanco, perdón, en negro y en color, negro y color, gris y color, para mirar esa dinámica y para mirar aquello que es repetitivo. La variación vocal despierta la atención de quienes escuchan. Usted puede escuchar muchas veces una lectura larga, pero la persona es agradable. Y esto permite que la comunidad se conecte con el texto bíblico. Por eso, el proclamador debe aprender a usar su voz de manera dinámica y expresiva, siempre al servicio del mensaje. Entonces, el problema y el ideal. Cuando la asamblea pierde la atención, deja de escuchar. La mente deja ya de estar conectada. Y entonces uno dice, ve, ¿y la gente por qué no pone atención? Se desconectó. Y esto lo percibe uno como proclamador. El antídoto es la variedad vocal. La solución frente a la monotonía es esto. La variedad vocal. Aquí hay 5 elementos fundamentales que ayudan a mantener la atención de la asamblea. Como es un tono, como es un ritmo, como es una pausa, un volumen, una articulación. Cada uno cumple una función importantísima en la comunicación, porque ¿qué hace el tono? Permite resaltar palabras importantes. El ritmo ayuda a que el texto sea comprendido. Las pausas crean unos espacios de reflexión. El volumen permite que todos escuchen claramente y la articulación asegura que las palabras se pronuncien con claridad. Y cuando estos elementos se combinan adecuadamente, la proclamación se vuelve más viva y más significativa. Y así la palabra puede ser comprendida y acogida por la comunidad. Mire qué cantidad y qué amalgama de elementos que van integrando toda esta parte técnica de un proclamador de la palabra. Tratemos de decir una palabrita, por ejemplo, del tono, la altura de la voz. Evita la monotonía y permite resaltar palabras importantes, destacar ideas. Algunas palabras o frases merecen un énfasis especial para expresar mejor el significado. Porque cuando un proclamador utiliza adecuadamente el tono, el mensaje se vuelve más claro y más expresivo. El ejemplo que está ahí es bien interesante. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Como nuevo y nueva nos van a ayudar a vehicular un mensaje también para la misma asamblea. Y hay palabras y hay expresiones que tienen que adquirir mayor fuerza, y cuando las palabras se destacan vocalmente, pues nosotros vamos a mirar cómo la asamblea capta mejor el mensaje. Pero si el tono es completamente recto, pues no vamos a entender cómo debe ser ese cielo y cómo debe ser esa tierra. Y el nuevo y la nueva, pues le van a dar y van a destacar vocalmente un mensaje.
El ritmo que tiene que ver con la velocidad de la lectura en la proclamación litúrgica debe ser más lento que en una conversación cotidiana. Esto permite que la asamblea escuche, comprenda y medita las palabras que se proclaman. Si el lector habla demasiado rápido, la comunidad no tiene tiempo de asimilar el mensaje. Un ritmo adecuado facilita la comprensión del texto y ayuda a la interiorización de la palabra. Además, un ritmo pausado transmite serenidad, solemnidad, porque la proclamación no es un discurso acelerado, sino un anuncio que merece ser escuchado con atención. Por eso el proclamador debe aprender a controlar la velocidad de la lectura. Hay un tema que son las pausas. Detrás de las pausas hay un silencio que comunica, porque el silencio no es un vacío, sino un espacio que permite que la palabra resuene en el corazón de quienes la escuchan. Lo resaltábamos cuando vimos la liturgia de la palabra en general. Eso es importantísimo, porque las pausas ayudan a separar ideas, a resaltar mensajes importantes y permite que la comunidad reflexione brevemente sobre lo que acaba de escuchar. Un buen proclamador sabe cuándo detenerse unos segundos antes o después de una frase significativa. Y estas pausas dan ritmo y profundidad al mensaje. Y sin pausa la proclamación se vuelve apresurada, difícil de comprender. El silencio bien utilizado, por ejemplo, se convierte en parte del lenguaje de la proclamación. Y no les dé miedo cuando tengan que pasar de un párrafo a otro. Esos silencios son agradecidos por una asamblea, porque aquello que es muy precipitado, pues a la gente también la desborda un poco. El tema del volumen y la articulación, ¿sí? Se refieren como al aspecto físico de la voz. El volumen debe ser suficiente para que todos podamos escuchar claramente. Al final de todo este ejercicio, de todo el bloque y de todo el módulo, veremos, por ejemplo, el tema de los micrófonos. No se trata de gritar, sino de proyectar la voz con firmeza y claridad. Hagan el ejercicio, por ejemplo, en el templo, cuando estén solos, y comiencen con el micrófono y alguien que, por ejemplo, en algún momento le apague el micrófono para que usted continúe. Cómo tiene que ir subiendo poco a poco la voz para que todos en la asamblea puedan escuchar. Pero si usted la proyecta, le va a dar. Cuando el lector articula bien el mensaje, se entiende mejor. En cambio, una mala pronunciación puede generar una confusión y hacer perder el sentido del texto. Por eso es importante hablar con claridad y mantener un volumen adecuado para el espacio litúrgico. El objetivo es que todos escuchen la palabra sin esfuerzo. Entonces, el guión vivo en acción. A ver, ¿qué significa esto? Aquí presentamos un ejemplo de cómo marcar un texto bíblico para proclamarlo mejor. El proclamador puede usar signos que indiquen pausas, cambios de tono o énfasis en ciertas palabras. Estas marcas ayudan a preparar la proclamación antes de la celebración. Hay un texto muy especial y tienen la oportunidad los que están en Estados Unidos, que se llama Proclamadores de la Palabra, y es un texto que ustedes lo tienen para todos los domingos. Y de acuerdo al texto va teniendo al margen unas anotaciones de cómo tiene que ser la voz, de cuál es la palabra que tienen que resaltar. Es un texto magnífico. Si alguien lo puede conseguir en algún momento, es maravilloso. Es un texto que se utiliza en todas las parroquias de Estados Unidos para preparar las lecturas. El lector comprende
mejor la estructura del texto y sabe dónde enfatizar. Todos los elementos aprendidos como tono, ritmo, pausas, volumen, articulación, se combinan en este momento. Y la preparación previa permite que una proclamación sea más clara y más significativa. El objetivo es que la palabra llegue con fuerza al corazón de la misma comunidad. Entonces ahí está la variación del tono, la flecha hacia arriba, la flecha hacia abajo, un ritmo pausado, está punteado, la pausa de reflexión, el ajuste del volumen, ¿sí? El énfasis en la articulación. En el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios. Entonces, todos esos elementos se combinan simultáneamente para dar vida al mismo texto. Y es bueno que cuando ustedes hagan los ejercicios como proclamadores de la palabra, desagreguen un texto, miren dónde hay un énfasis, porque esto va a permitir que la liturgia de la palabra, como cuando estudiábamos el paso a paso, sea más viva. El espectro de la expresión y cómo evitar los extremos. ¿Qué significa esto? El primero es la lectura monótona, que resulta aburrida, desconectada. La lectura teatral, exagerada, que pueden distraer de la palabra, como los que estudian los salmos. Pero le dijeron que el salmo era declamado, entonces termina uno como en tercerito de escuela, declamando ante la asamblea un salmo. Tampoco se ve bien, porque es una lectura más dramática, más egocéntrica, distrae el mensaje. Una proclamación auténtica se sitúa en un punto intermedio. Debe ser natural, clara, expresiva, pero siempre al servicio del texto bíblico, no tanto de nosotros, que es donde más se confunde. El protagonista no es el lector, sino la palabra. ¿Y qué tiene que buscar el lector? Un equilibrio, una sobriedad, pero también autenticidad. Todo lo que no sea natural, eso no es de nosotros. Porque esas cosas también aprendidas a veces no suenan lo mejor en la asamblea. La preparación del proclamador. Entonces, lo primero debe ser leer el texto varias veces en voz alta. Escúchese, ¿sí? Luego comprender el significado y el contexto. ¿Dónde se está moviendo esta lectura? Después identifica una idea principal del pasaje. Y finalmente, marque el texto indicando una pausa, un ritmo, un énfasis. Creo que esta palabra es fundamental, creo que esta expresión. Y esa preparación permite que salgamos de forma clara y segura a enfrentarnos también a una asamblea, porque eso no deja de dar temor. Y a veces todas las asambleas son complejas. Cuando, por ejemplo, nos toca leer en unas exequias o en un funeral y está toda la comunidad reunida, pues para uno es retante y para uno es exigente. Un lector que se prepara transmite confianza y serenidad. Y es lo que tiene que verse en su rostro cuando salga a una asamblea y suba a un ambón. Comprender siempre el texto ayuda a comunicarlo mejor. Y la proclamación comienza mucho antes de subir al ambón. La proclamación comienza cuando usted cierra la puerta de su casa y ya usted va para el templo. Ahí comienza. Está la preocupación, esta palabra no la manejo bien, me gustó mucho de la lectura. Usted ya la comprende, usted ya la interiorizó, usted ya la introyectó. Entonces, no comienza cuando sube al ambón, sino cuando ya usted va para el templo.
Ese diría yo que es como el camino del proclamador. Y esto es una buena conclusión. ¿Cómo proclamar desde el corazón? Porque no solo es un ejercicio técnico, es importante, pero debe estar acompañada por una actitud interior. El proclamador debe leer, debe comprender y debe sentir la palabra. Cuando la palabra toca el corazón del lector, también va a tocar el corazón de la comunidad. La fe del proclamador influye en la manera de comunicar el texto. Miren, por ejemplo, ese pasaje del Evangelio de Juan hoy. Un evangelio profundísimo. Todo ese elemento de la fe tan bello, de la confianza, de la obediencia. Eso lo transmite un lector. Por eso se invita a leer desde el corazón y no solo desde la mente. Lea siempre desde el centro. La proclamación auténtica nace de una experiencia personal con la palabra de Dios. Es que me gustaría leer, pero va a ser muy distinto cuando una persona lee y no tiene de pronto la fe, sino que está haciendo un servicio a aquel que ya tiene y la proclamación representa para él una unción. Entonces la fe es el motor, la técnica es el vehículo, pero la fe es el motor. Cuando la palabra toca al lector, toca también a la comunidad. Una pequeña conclusión. El proclamador no es simplemente alguien que lee un texto. Ya lo dijimos. La misión es dar voz a Dios para su pueblo. Y cada vez que proclama la escritura, se convierte en un instrumento del mensaje divino. Por eso debe realizarse con fe, con claridad, con el corazón. ¿Sí? No se nos olvide. La comunidad escucha a Dios a través de la voz del proclamador. Y esta responsabilidad exige preparación, respeto y compromiso. Cuando se proclama bien, la palabra puede transformar la vida de quienes la escuchan. Bueno, aquí entonces ponemos otras anotaciones frente a este tema tan interesante de todo lo que significa el tono, la variación vocal y el manejo de la intención. Me gusta mucho la expresión. Hay que leer desde el centro. Hay que leer desde el corazón. No sé si 2 o 3 personas nos podrían decir qué les queda claro después de escuchar este segundo mensaje de esta noche. ¿Cómo incide esto de pronto en su vida como proclamador? ¿Qué exigencia le plantea? ¿Sí? Bueno, los escucho si alguien quiere decir alguna palabra. María Rubí, buenas noches. Padre, buenas noches. Pues la verdad, padre, que yo soy proclamadora, pues no así como tan seguido, pero me queda muy claro hoy que la responsabilidad que tenemos, porque uno muchas veces escucha que otros proclamadores dicen, es que me toca leer, es que voy a leer, pero mire esa aclaración tan hermosa de hoy, que leer y proclamar es diferente, ¿no? Entonces ya tenemos claro que no vamos a leer, sino que vamos a proclamar. Y lo otro, la responsabilidad que tenemos, porque desde que cerramos la puerta de la casa, estamos ya empezando a alistarnos para proclamar. De verdad, Padre, muchísimas gracias, porque todo este curso me ha servido para profundizar en ese servicio que se presta en las parroquias. Eugenio, buenas noches. Buenas noches, padre, y para todos. Bueno, precisamente escuchando este tema se me venía a la mente
este pasaje bíblico que de una misma fuente no pueden brotar dos aguas, una dulce y una amarga, y cómo debe transformarnos también la palabra a nosotros que siendo proclamadores, pues no deberíamos ser tampoco dentro de nuestra parroquia, dentro de nuestra comunidad, pues personas dadas ni al chisme, ni a nada de ese tipo de cosas. O sea, lo digo para mí y también para muchos que de pronto nos confronta, digamos, la palabra, de que pues la lengua es, dice la palabra de Dios, es un órgano tan pequeño, pero que puede dominar hasta el cuerpo. Entonces esa invitación, pues, para mí y para todos aquellos que de pronto lo hayan tomado de esa manera, espiritualmente también la voz se presta para muchas cosas. Adriana, buenas noches. Buenas noches, padre, y buenas noches para todos. Me quedo, padre, haciendo como un recorderis de todo lo que hemos visto y realmente proclamar la palabra que tanto se ha repetido, es llevar una palabra viva de Dios. Y para hacer eso es necesario ser responsable, primero con nosotros mismos. Implica que la palabra nos transforme a nosotros, nos toque, nos interpele, como lo decía el padre en clases pasadas, para que realmente yo pueda sentir esa palabra. La responsabilidad está en que yo pueda preparar muy bien la lectura, que no es leer un texto como lo estaba mostrando hace un rato en unas gráficas, sino llevar la voz de Dios al pueblo. Y llevar la voz de Dios al pueblo implica que yo debo hacer un énfasis en la lectura, y para hacer eso necesito una preparación muy compleja, no solo de leer de hacer la lectura varias veces, interiorizarla, comprenderla, sino también trabajar en mi tono, en mi ritmo, en el volumen, en las articulaciones, en la pronunciación. A veces una coma mal expresada, una mala lectura le quita todo el sentido al texto y uno pierde, o la asamblea pierde todo el contexto, ¿no? Y eso es responsabilidad realmente nuestra. Así que con eso me quedo, con que tengo una gran responsabilidad frente a la proclamación de la palabra. José, buenas noches. Sí, padre, me gustaron mucho estas dos últimas ayudas de lo que es la preparación del proclamador y esa del corazón me parece muy bonita y bueno, es una forma muy fácil y didáctica de explicarle a uno, sobre todo a la persona que tal vez por primera vez llega o quienes ya están y de pronto en algún momento pues han tenido la duda y eso facilita mucho explicar. Gracias, padre. Mike Serrano, buenas noches. Buenas noches, padre. No, muy agradecida porque yo soy cantante, soy vocal coach y ya tuve la oportunidad de hacer un ejercicio para prepararnos para la Semana Santa y pues claro, me dijeron que no lo dramatizara tanto, ¿no? Pero sí quisiera aportar la importancia de manejar la lengua porque tiene 17 músculos, entonces es importante hacer como un barrido de los dientes muy lento como técnica vocal para preparar la voz tanto para hablar como para proclamar. Y de todo lo que estoy aprendiendo, me ha servido mucho con mis estudiantes de canto poderles decir eso, o sea, más que leer es proclamar, ¿no? Hazlo como si estuvieras proclamando. Y en una experiencia muy linda que tuvimos este fin de semana, canté el Ave María desde otro lugar porque había proclamado la oración de la Ave María, ¿no? A manera de proclamarle, no solo pensando solamente en el texto, sino como si lo estuviera proclamando y salió muy hermoso. Muchas gracias. En el chat, Gloria Jaramillo nos hace un aporte muy especial y nos muestra el texto del cual hablé. Si alguien tiene la posibilidad de conseguirlo anualmente
para que lo pongan en el sitio de la preparación, sobre todo los que estamos aquí ya más en el sur, podría ayudarles mucho para preparar la lectura de cada 8 días. Ahí está el libro que se llama Manual para Proclamadores de la Palabra y creo que es muy económico y nos podría ayudar. Escuchemos a Rafael Duarte y nos vamos luego al último mensaje de esta noche. Padre, buenas noches para todos. Sí, yo he visto en algunas parroquias que hay una tradición de proclamadores y ellos en las misas dominicales y algunas misas festivas de gran solemnidad se pelean los puestos de lector. Deberíamos invitarnos nosotros mismos en beneficio de la comunidad a ser un poco más humildes y identificar a los mismos compañeros que tengan tonos agradables, que tengan feeling con la comunidad para iniciar la lectura, hacer la primera, que el que la haga no sea el que habla pasito, el que duerme a la gente, para que pues los siguientes lectores pues tengan como un anticipo y poder alimentar más a la comunidad. Entonces, iniciar con personas así que tengan los tonos agradables para que los demás estén listos por si alguien se desconcentra, se distraen. Entonces, intentar que se empiecen a concentrar al momento de escuchar la palabra de Dios. Bueno, nos vamos entonces. Gracias por todas esas reflexiones, nos ayudan muchísimo a mirar este detalle sobre el énfasis y la acentuación en la proclamación de la palabra. Yo podría pues hacer una reflexión en las noches simplemente diciendo, es importante el énfasis, es importante la articulación y ya, y terminamos el curso. No me he tomado el trabajo con las personas que me ayudaron también como en la parte técnica y hay 2 fonoaudiólogas que me han ayudado como en los escritos. También desarrollar cada una de estas cosas porque a ustedes les puede quedar para sus escuelas de proclamadores. El uso del énfasis y la acentuación. Bien interesante esa imagen como la presentan, porque el proclamador utiliza su voz para resaltar el mensaje del texto bíblico. La voz no es solo un instrumento técnico, sino el medio para comunicar la fe de la iglesia. Eso es lo que nos distingue, eso está como en el ADN ya de nosotros. Y cuando el lector sabe enfatizar la palabra importante, pues ya el mensaje va a tomar otra tonalidad. Y la proclamación debe ayudar a la asamblea a comprender y a orar con la palabra. Esto no lo habíamos dicho en esta parte técnica. A orar con la palabra. Por eso la voz se pone al servicio de la escritura. Y el objetivo no es lucirse como lector, sino permitir que la palabra llegue con fuerza al corazón de quienes escuchan. Todo eso puede existir en los grupos, pero eso hay que irlo decantando, hay que irlo un poco puliendo, y para eso tenemos los coordinadores, ¿sí? Entonces es importantísimo ese detalle. Leer puede ser un acto simplemente informativo, y muchas veces hay textos que son como inertes, porque carecen de vida, de movimiento, de capacidad de reaccionar, de cambiar. Describen como algo inactivo, estático, inanimado. Y eso puedo ser yo, porque me acostumbré tanto a proclamar que lo que leo es eso. No. El proclamador es importante que se convierta en un instrumento
para que Dios hable al pueblo. La proclamación requiere conciencia, requiere preparación y fe. No solo transmite una lectura, una palabra escrita, sino que hace resonar el mensaje en la asamblea. Pero ¿cómo lo logro? Porque es un acto litúrgico la proclamación y no es una simple lectura pública. Y esto es lo que yo tengo que alcanzar también como proclamador. En esta diapositiva, el proclamador se presenta como un mediador entre la palabra y la comunidad. La imagen del puente simboliza, por ejemplo, esta misión. A través del proclamador la palabra se escucha y el mensaje se comprende. Si el lector proclama con claridad y sentido, la comunidad puede dejarse interpelar por el texto bíblico. El proclamador no es el protagonista, no es el instrumento. Y la misión es permitir que la palabra llegue al corazón de quienes escuchan. Por eso es fundamental proclamar con fe, con claridad y con conciencia del mensaje que se transmite. Esto a veces, si uno no lo entiende en esta dinámica espiritual, fácilmente puede caer como en una trampa de que la palabra puede ser mía y estamos muy cuidadosos si me equivoqué, no me equivoqué. No, tenemos que ir un poco más allá, pero nos preparamos fundamentalmente para eso, porque entendemos que el centro es la persona de Jesucristo. ¿Qué es el énfasis? Cuando yo estoy leyendo, proclamando un texto. El énfasis consiste en dar fuerza a una palabra, a una frase, para destacar la importancia. En la proclamación bíblica no todas las palabras tienen el mismo peso, pero ¿cómo detectarlo? Esto lo hago con la preparación. Algunas expresiones contienen el mensaje central del texto. Cuando el proclamador enfatiza correctamente esas palabras, ayuda a la asamblea a captar el mensaje, el sentido del mensaje. Y el énfasis sirve para resaltar la idea principal, captar la atención de la comunidad y comunicar mejor el mensaje bíblico. En otras palabras, el énfasis ilumina el significado del texto. Entonces, la misma diapositiva nos va ayudando a entender cómo el énfasis es como ese rayo que se va esparciendo por toda la lectura para uno identificar dónde está ese mensaje y esa palabra que yo quiero poner un poco más alta frente a la comunidad. ¿Para qué sirve el énfasis? Ayuda a comprender mejor el texto bíblico y también evita una lectura monótona y sin expresión. Y cuando el lector resalta las palabras clave, el mensaje central se vuelve mucho más evidente y facilita que la comunidad escuche con mayor atención. El énfasis actúa como una luz que ilumina el sentido del texto. Gracias a él, la proclamación se vuelve más clara, significativa, y sin énfasis el mensaje puede perder una fuerza o pasar desapercibido, que era lo que decíamos ahorita. Esas lecturas planas pues no nos llevan a un sitio muy amable que digamos. Sin énfasis, el Señor es mi pastor, nada me falta. Pero con énfasis, el Señor es mi pastor, nada me falta. El énfasis hace visible el mensaje. Mire, por ejemplo, que era el salmo de ayer, por eso lo quise poner en la clase de hoy. Cuando la frase se lee sin énfasis, todas las palabras suenan iguales. El Señor es mi pastor, nada me falta. En cambio, cuando se destaca la parte nada me falta,
el mensaje se vuelve más claro y expresivo. Un énfasis permite que la comunidad perciba mejor el sentido espiritual de la frase. Y este ejemplo muestra cómo la forma de leer puede cambiar la fuerza. Un buen proclamador sabe identificar qué palabras deben destacarse. Y esto lo tenemos nosotros que lograr. Cada vez que vayan a resaltar algo, mire, su lectura es plana total o usted va haciendo esos movimientos dentro del texto que le dan una vida, le dan una elegancia, le dan una cadencia a las lecturas maravillosas, porque hace que la comunidad también viva. Cuando la comunidad responde, te alabamos, Señor, pero la gente dice, ve cómo respondieron, porque es que sienten que usted hizo un ejercicio bien hecho. El énfasis llega al corazón, para continuar un poco con lo que decíamos ahorita, porque es importante que el objetivo no sea solo transmitir información, sino suscitar la fe y ayudar a interiorizar la palabra. Cuando el énfasis es adecuado, la proclamación se vuelve más viva. Las palabras adquieren fuerza espiritual, emocional, y la comunidad puede escuchar con mayor profundidad y dejarse transformar por el mensaje. El proclamador debe recordar siempre que su misión es ayudar a eso, a que la palabra sea acogida y escuchada también con el corazón. El tema de la preparación, que lo hemos dicho un poco desde que comenzamos esta noche, estas anotaciones en este módulo tercero que estamos estudiando. Debe leer varias veces el texto, me parece muy importante que volvamos sobre esto, comprender el significado, identificar las palabras clave, descubrir el mensaje central. Solo cuando un proclamador entiende el texto, puede saber dónde colocar el énfasis. La preparación es fundamental para una buena proclamación, pero un lector improvisado corre el riesgo de leer sin sentido ni dirección. El principio fundamental es primero comprender y luego proclamar. Primero comprender y luego proclamar. Comprendiendo se da cuenta dónde puede haber un énfasis. Un ejemplo bíblico muy sencillo puede ser de Apocalipsis 21, 4. ¿Sí? Y enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor. En esta frase, por ejemplo, las palabras importantes son enjugará toda lágrima y ya no habrá muerte. Estas expresiones contienen el mensaje de esperanza del texto. Y al resaltarlas, el proclamador ayuda a la comunidad a percibir cuál es la promesa de Dios. Que uno tuviera la fuerza y la preparación para que cada lectura un domingo, uno pudiera hacer este ejercicio en su casa. ¿Sí? Y este ejemplo enseña que el énfasis debe colocarse en las palabras que expresan la idea central del texto. La palabra clave que tenemos que comunicar. Hay unas formas de dar énfasis y puede lograrse mediante la modulación de la voz, las pausas, el ritmo, la repetición. Eso no es el caso, por ejemplo, de nosotros, pero pongámoslo. Gestos y lenguaje corporal. Todos estos elementos ayudan a dar vida a un texto bíblico. El proclamador puede variar ligeramente el tono, detenerse en un momento importante, repetir una palabra clave con claridad. No lo hacemos proclamando, sino que es un poco el estudio de lo que significa el énfasis. Nosotros tomamos lo que a nosotros nos interesa, pero nosotros lo único que repetimos es, por ejemplo, el estribillo del Salmo, la antífona.
Y estos recursos no deben usarse de manera exagerada, sino con naturalidad. El objetivo es servir también al mensaje de la palabra. La modulación de la voz consiste en variar el tono, el volumen, la intensidad. Es un poco lo que habíamos dicho en la reflexión anterior. Gracias a esos cambios, ciertas palabras adquieren mayor fuerza y también se pueden pronunciar más lentamente una palabra importante para destacarla. La modulación evita que la proclamación sea monótona y además ayuda a expresar el significado del texto. Cuando una voz, mirando esta diapositiva, tiene matices, el mensaje tiene una claridad enorme para la asamblea. ¿Y la comunidad qué hace? Sigue el hilo del texto con una mayor facilidad. Pero ojalá que nosotros alcanzáramos esta modulación. Volumen, tono, intensidad, de acuerdo a lo que estamos diciendo, de acuerdo a lo que estamos leyendo, porque la palabra que más se destaca es la palabra alegría. La decimos con más fuerza y volvemos a bajar. En fin, esas tonalidades ayudan también a que la comunidad no se duerma. Las pausas, que son momentos de silencio que ayudan a crear un énfasis, son importantísimos porque una pausa puede hacerse antes de una palabra importante o después de una frase significativa, cuando hay, por ejemplo, 2 puntos. Poner la gente en expectativa. Hay gente que lee tan supremamente bien que si uno tuviera el texto sin ningún signo de puntuación, solo por su entonación, por los énfasis, uno podría ponerle los signos a las palabras al texto que uno tiene. El silencio permite que la comunidad asimile lo que acaba de escuchar y también da solemnidad a la proclamación. Sin pausas el texto puede sonar apresurado, difícil de comprender. En cambio, una pausa bien colocada permite que la palabra resuene en la misma asamblea. El tema del ritmo y la repetición que habíamos hablado ahorita puede ayudar a destacar ideas importantes. Una frase significativa puede leerse más lentamente para que la comunidad la perciba con mayor claridad. La repetición de una palabra clave puede reforzar el mensaje. No lo digo en una lectura, en una antífona. El Señor es mi pastor, nada me falta. La gente vuelve a repetir. Esas estrategias ayudan a que la proclamación tenga fuerza expresiva y el ritmo adecuado permite que el texto sea comprendido y meditado. Bien. Y viene la actitud entonces del proclamador. Una actitud corporal. A ver, ¿qué significa eso? Hay un lenguaje corporal y los lenguajes corporales también comunican. Una postura, la expresión del rostro, la serenidad del lector influye en la proclamación. Un proclamador debe transmitir calma, atención, respeto por la palabra. La actitud debe ser natural y sincera. No se trata de actuar ni de exagerar gestos. La proclamación debe ser sobria y auténtica y el lector es un servidor de la palabra y no un actor de una escena. Nada de lo que sea teatral es como bienvenido a una proclamación de la palabra, porque ese no es nuestro espacio. Siempre la serenidad, la expresión del rostro, natural, sencilla, va a hacer que lo grande sea la palabra y que nosotros solo somos un instrumento. Esta imagen me parece muy interesante para lo que es el énfasis. Siempre la hemos conservado en las reflexiones, porque en cualquiera de esos textos que uno estudia, siempre aparece. ¿Y qué significa? La imagen, en la imagen se ve una multitud de sombrillas negras y una sola sombrilla roja.
Lo primero que llama la atención es la sombrilla roja porque se destaca sobre las demás. Este ejemplo ayuda a comprender qué hace el énfasis en la proclamación. Así como la sombrilla roja sobresale en la imagen, el énfasis permite destacar las palabras más importantes de un texto bíblico. Y de esta manera, pues el mensaje se comprende con una claridad enorme. Donde uno, por ejemplo, leyendo el profeta Daniel, leyendo el texto de los reyes, de Samuel, de cualquiera de los profetas, intente mirar dónde está la sombrilla roja para dar énfasis, pues yo pienso que vamos a subir un escalón más en nuestra vida como proclamadores de la palabra. 5 minutos muy bien aprovechados y muy valiosos para que nos escuchemos y finalicemos el ejercicio de hoy. Sin antes decirles que vamos hasta el 25. A ver, ¿qué nos falta? La clase de este miércoles, que va a ser muy similar a la de hoy. Luego la del lunes, día de fiesta, no podemos quedarnos sin esa clase porque tenemos que cerrar antes de Semana Santa. Los que puedan estar, recuerden que la clase siempre está grabada. Y el 25, muchos estuvieran en una clase, en otra no, o en fin, vamos a hacer una labor de una síntesis, recorriendo todos los temas para que quedemos entonces con un resumen de todo nuestro contenido. Nos despediremos y luego nos ponemos una cita en abril para recibir los certificados. Ya los invitaremos por pequeños grupos para que nos encontremos en esas noches y recibamos el certificado y podamos escucharnos también. Cada uno, cuando aparezca su certificado, pueda decir una palabra, pueda enviar un mensaje. Maite, buenas noches. Se prepara Juan Carlos y Herminton. Buenas noches, Padre, y todos los presentes. Desde la parroquia Nuestra Señora de las Misericordias en Caucasia, cabe resaltar que viene siendo un mensaje constante, el gran compromiso que tenemos, que no solo es en la parte técnica, sino en la parte física, en la parte emocional, porque nos hablaban de manejar el estrés, modular bien la voz, manejar la respiración y ante todo hacerlo con fe y desde el corazón. O sea, proclamar es algo complejo, completo y hermoso. Entonces, es algo importantísimo. Muchas gracias. Juan Carlos, buenas noches. Juan Carlos, Bueno, buenas noches. Padre, buenas noches y a todos los que están haciendo este curso. Me presento, soy el Padre Juan Carlos. Me invitó la doctora Constanza hoy, Padre, a saludarlo. Primero agradecerle por esta bonita iniciativa, porque los proclamadores de la parroquia de San Juan Pablo II que se lograron inscribir a este espacio, pues no solo están muy contentos, sino que sí he podido ver que en algunos domingos pues han venido aplicando todo lo que aquí se ha venido aprendiendo, Padre. Entonces, más que una intervención, es agradecerle esta iniciativa de iglesia. En verdad que siento que es algo que favorece muchísimo. Hoy estuve aquí atentico tras bambalinas, escuchando y recordando también muchas cosas. A veces uno como sacerdote también puede olvidar algunas cosas de todas estas y tomar la palabra como algo, pues en cierta manera mecánico, ¿no? Se hablaba hace un momentico de eso y me llamó mucho la atención. Quería eso, Padre, agradecerle gentilmente este espacio a todas las personas que están aquí, pues en verdad esto es una riqueza de la iglesia que camina y que nos invita siempre a prestar nuestros labios para comunicar su mensaje.
Que Dios lo bendiga, Padre. Muchísimas gracias y claro que seguiremos apoyándonos en lo que sea posible. Dios lo bendiga, Padre. Gracias, Padre Juan Carlos. Muy amable, muy Todo gusto, Padre. generoso. Sigue, por favor, Ermington. Buenas noches. Buenas noches para todos desde la Brava Guaduas, diócesis. La verdad, pues, el día de hoy, y así como todos los miércoles y lunes anteriores, qué bueno fuera que todos tuviéramos la posibilidad de recibir esas capacitaciones. He estado mirando a mis compañeros proclamar y la verdad sí nos falta demasiado, desde la humildad en adelante. Qué bueno fuera que todos, o cómo hacer para que los proclamadores no se les sube tanto el ego y en lugar de ir a proclamar la palabra de Dios, sean como más humildes, pero me he dado cuenta de que no, de que a veces es lo que ellos digan, así como lo decía un compañero ahorita, ya cogieron las misas de como si fueran asignadas, como si tuvieran propiedad, las Eucaristías de los domingos, y la verdad sí nos hace falta mucho. De todas formas, muchas gracias por el aprendizaje y ahí vamos mirando a ver qué le podemos agregar a esto. Muchas gracias. María del Carmen, buenas noches. María del Carmen. Bueno, entonces nos despedimos. Muchas Aquí gracias. estoy, Bueno, padre. ahora sí ya llegó María del Carmen. Adelante. Bueno, que para mí también este tiempo pues que llevamos de formación me ha parecido pues esencial y fundamental, porque yo creo que la proclamación de Dios, la palabra, es fundamental en la liturgia y también pues para nuestra vida espiritual, porque es el medio pues por el que Cristo habla a la iglesia y que es una misión, somos simplemente instrumentos. Como decíamos, somos quienes le prestamos la voz, la corporeidad, el espíritu, toda nuestra espiritualidad, todo nuestro potencial a Dios, es como a Jesús. Entonces no tenemos que sentirnos dueños, ¿no es cierto? Ni mucho menos pues como manipular de pronto la palabra ni el ministerio que tenemos. Y no es simplemente una lectura, sino una proclamación solemne, o sea, que llegue a transformar primeramente mi vida, mi corazón, y así también en la medida que yo dé testimonio, pues de poder llegar, pues Jesús a través de mí, también a la vida, pues de todos los fieles y de quienes pues van a recibir esa palabra. Y es la presencia real de Cristo, es algo espiritual, nos debe llevar a una transformación de vida, a una mayor comunicación, crear comunidad, ¿no es cierto? Común unión con la iglesia, con Cristo, con los hermanos. Y por tanto, pues yo pienso, proclamar la palabra no es solo leer, sino servir como puente para que la escritura pues sea viva y efectiva en mi vida. Y de verdad que ha sido una riqueza y un regalo y una gracia de Dios inmensa, pues este curso que estamos recibiendo. Y que Dios le pague, Padre, también pues por su dedicación, por su tiempo y por transmitirnos pues de una manera tan sencilla y a la vez tan clara, pues todo lo que hemos recibido. Todo es gracia. Dios le pague. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Nos veremos el próximo miércoles a las 7 de la noche, hora de Colombia. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Con la presencia de la Santísima Virgen María, nos despedimos. Bendita tú eres
y bendito es el fruto